Bueno, buenas noches, muchas gracias por este tiempo hermoso de alabanza. El camino sigue, no te detengas. Es el título que había puesto en esta semana, porque todavía no lo tenía anteriormente. Como a mitad de semana creo que le mandó el título doña José. Así que el camino sigue, no te detengas. Es un título que llama la atención porque estamos en el camino y no hay que detenerse. Por ningún modo o motivo hay que seguir caminando y transitando en esta vida cristiana, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver un poco acerca de la vida del Señor Jesús. A mí me encanta siempre leer los relatos de la vida del Señor Jesús cuando estaba en la tierra, ¿no? Y uno de los relatos que vamos a ver hoy es en el último momento, en la última cena. ¿Se acuerdan ese tiempo especial en donde Él estaba con sus discípulos, con los 12, en una última cena? Y bueno, estaba a horas de ser entregado, ¿sí? Y bueno, este va a ser el pasaje en el cual nosotros vamos a centrarnos en esta noche. Y el Señor Jesús, a lo largo de la vida que ha transitado aquí en este mundo, en sus 33 años, nos ha dejado muchos ejemplos, ¿sí? Y sin duda en la última cena dejó un ejemplo bastante fuerte para cada uno de nosotros. Eh, Él ha mostrado ahí el amor verdadero por sus discípulos, a pesar de todo lo que iba a pasar después, un par de horas más adelante de esa cena. Estar con aquel que lo iba a negar, con el que dudaba y con aquel que lo traicionaría, cenando en la misma mesa y estando con ellos. ¿Se acuerdan? Tomás dudaba, Pedro lo negaba y Judas lo traicionaba. Vamos a leer Juan 13. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Juan 13, 1 dice así. El título dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. El 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El 8 dice: pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre. En este tiempo queremos, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, podemos leerla libremente, sin ningún inconveniente, Señor. Pedimos que tú prepares nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, recibir los consejos de tu palabra y hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a entender el camino que quieres que sigamos
y a no detenernos, Señor. Padre, te necesitamos. Guíanos en este tiempo, bendice tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, bastante fuerte lo que los discípulos estaban viviendo en ese tiempo. Jesús sabía todo lo que se venía, pero los discípulos por ahí no entendían bien qué iba a pasar, porque ellos no sabían lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Sí sabían que las cosas estaban difíciles en el momento por todo lo que había sucedido tiempo atrás, de cómo el Señor Jesús ha hecho todas las cosas ahí en Jerusalén. Y los discípulos por ahí no entendían por qué el Señor decía que era la última cena o por qué era el último tiempo. Ellos pensaban que, no sé, hablaba de otra cosa, pero no de que se iba a ir y no iba a volver nunca más. No sé, pensaban cosas que el Señor Jesús no tenía en mente. El Señor Jesús tenía en mente el objetivo principal, que era hacer la voluntad del Padre, y esta fue morir en una cruz, luego resucitar, vencer a la muerte, darnos vida eterna. Ese fue el objetivo principal del Señor. Pero mira, hoy quiero que veamos 5 armas por las cuales nos van a ayudar a transitar este camino y no detenernos, ¿sí? 5 armas en las cuales nosotros vamos a poder agarrarnos, aferrarnos y entender de que la voluntad de Dios es cumplir su palabra. Sí, vamos a leer ahora la primera, ¿sí? La primera arma es el amor verdadero. Ahí en el versículo 1 del capítulo 13 dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese ha sido el amor que el Señor Jesús tenía por los suyos, y ese amor tuvo por nosotros también, ¿sí? El amor del Señor Jesús iba más allá de las palabras, más allá de decir te quiero, te amo, más allá de eso iba. Él lo mostraba con hechos, y sin duda lo hizo, ¿no? Sin duda lo hizo, porque siendo el mismo Dios, se levantó, no tuvo asco a lavar los pies de los discípulos que habían andado caminando por todos lados. Y en ese tiempo no es que había calles así como la que tenemos ahora, ¿no? Era todo tierra. Y no era que tenían zapatillas Nike, tenían las sandalitas esas que eran así, no sé qué, y toda la tierra entraba. O sea, no era como nosotros nos vestimos ahora en esa época, no era así. Entonces imagínense los pies de los discípulos de haber caminado todo un día y por muchas calles de tierra, ¿cómo tenían? Y el Señor Jesús no pensó en eso. Siendo Dios, no pensó en eso. Es más que palabras, son acciones concretas. Santiago 1:22, vamos a leer ahí. Santiago 1:22. Ustedes saben que iba a tener un PowerPoint, pero siempre pasa algo. ¿Qué pasa con el PowerPoint? Y cuando parece que mandé a guardar el cosito, no se guardó. Y cuando quería mandar, no se enviaba. Y bueno, tuve que desistir y no pude hacerlo. O sea, no lo he podido traer. 1:22. Seguramente lo tienen en pantalla. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, Él se molestaba porque Él conocía el corazón de las personas, las intenciones, sabía que había en la mente de las personas. Igual la sabe aún hoy Dios con nosotros. Entonces, si nuestra mente no está relacionada con lo que hacemos, de nada sirve. No nos sirve hacer tantas cosas si en nuestra mente está pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer con mi trabajo, y yo estoy en el ministerio. Estoy sirviendo a Dios, pero mi cabeza está en otro lado. Entonces, Dios quiere que no solamente digamos de palabra y hagamos de palabra mostrando el amor, sino con hechos concretos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Pero también nos dice que es más que vos puedas cumplir un programa, no sé, un ministerio. Es más que eso, ¿sí? Son hechos que vos puedas demostrarle a la persona que hay un amor y que ese amor es verdadero y puro. Ese amor que Dios nos ha dado a nosotros para salvarnos, ese mismo amor que vos le muestres al otro, ¿sí? No porque hagas un tremendo ministerio quiere decir que vos ya has hecho todo. No, el amor es hacia la persona, no al ministerio. Entonces Dios, el Señor Jesús, nos había mostrado con el ejemplo aquí que el amor era hacia los discípulos. A pesar de todo lo que Él había hecho, Él les hacía ver que los amaba profundamente, a pesar de que sabía que lo iban a negar, a pesar de que sabía que ya estaban a punto de entregarlo.
y estaba ahí con él. ¿Te imaginas la cara de Judas? Judas ya venía en su cabeza maquinando la entrega. Y él estaba sentado a la par del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le muestra el amor verdadero. Sabiendo lo que iba a hacer, se le arrodilla delante de él y le lava los pies. Imagínate la cabeza de Judas lo que debe haber sido. Si nosotros muchas veces cuando recibimos algo inmerecido, decimos, no merecemos esto. Imagínate Judas, que lo iba a entregar para que lo maten. Imagínate esa mente. El amor verdadero es nuestra primera arma. Para poder alcanzar a las personas, debo demostrar el amor verdadero. Ese mismo amor con el que Jesús nos amó a nosotros. Segunda arma, la humildad. En los versículos 3 y 4 de la lectura de Juan, nos dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, él no pensó en eso. O sea, él sabía que era de Dios, pero no pensó en él. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó la toalla y la ciñó. Él no pensó en eso. No dice, ay no, yo soy aquí el Dios, ellos me tienen que lavar los pies a mí. No, en su humildad, él se levantó y dejó el ejemplo. Porque no es nadie más que nadie. Ni vos ni yo somos más que nadie aquí. Es Dios a quien tenemos que servir en humildad. Nadie es más que nadie. Esto es lo que el Señor Jesús quería mostrar. Y nos dice que nos ciñamos la toalla, como lo ha hecho Él, y que sirvamos y no esperemos ser servidos. Nosotros estamos aquí para servir. Si vos has entendido el mensaje de salvación, tienes que entender de que vos estás para servir, no para que te sirvan a vos. Yo y vos estamos para servir al otro y para buscar a otras personas a que conozcan esta verdad. La verdad es la salvación que hay en Cristo. Pero hay alguien que no le gusta eso. Hay un enemigo constantemente atacando y poniendo piedras en el camino y obstáculos para detener eso. ¿Por qué crees que cuando vos quieres hacer algo para que otros conozcan, suceden hechos inesperados? Como que se ha roto el sonido, se ha cancelado no nos dejan allá en la plaza. Y cosas así suceden en momentos inesperados. Sin embargo, vos vete a hacer una fiesta en otro lado, para otra cosa, para un cumpleaños o para algo para festejar, y no va a pasar nada. Vas a hacer todo lo que quieras hacer. Pero cuando vos quieres hacer algo para Dios, siempre hay un obstáculo. Mira, ceñirte la toalla como el Señor y vence el ego, el orgullo, con la humildad. Vamos a leer el versículo de Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagamos por contienda ni vanagloria. Nosotros simplemente somos servidores, estamos aquí para servir y con humildad. Si yo quiero que otra persona conozca de Dios y me quiero creer que soy más porque conozco un poquito acerca de lo que dice la Biblia y no estoy teniendo humildad, porque Dios no nos manda de esa forma a nosotros. Primero tenemos que amar a la persona y entender de que esa persona no sabe nada. Yo me pongo a pensar cuando tenía 21 años o 20, no conocía del Señor. Yo no entendía muchas cosas, digamos, de las que ahora entiendo, ¿verdad? Porque no conocía justamente. Entonces, cuando yo voy a hablar con una persona que no conoce de Dios, tengo que escucharla primero. Tengo que amarla y entender que todavía no conoce la verdad. Y necesita conocer la verdad para poder entender las cosas que son de Dios, lo que es del Espíritu. Entonces, vamos a ceñirnos la toalla y vamos a vencer el orgullo, el ego que tenemos muchas veces, de decir que por ahí conocemos un poquito más de Dios que otros. Eso hay que dejarlo de lado. Nosotros tenemos que vencer eso con humildad, ser humildes para poder alcanzar a otros. Primera de Pedro 4:10. Dígame si voy rápido, ¿no? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
usa lo que Dios te ha dado como don. Pero séte humilde. Si vos sos bueno para hacer las cosas, que sea para guiar un grupo, para dirigir una alabanza, para organizar algo, no te creas superior a los demás. Al contrario, utiliza eso, ese don que Dios te ha dado, para llegar a otros con humildad. Primero con amor puro y verdadero, y luego con humildad. Vamos por la tercera arma. Son 22 armas, ¿eh? No, mentira. Son 5 nada más. Vamos por la tercera arma. La tercera arma es la comunión constante. Es la comunión constante. Esa es un arma que tenemos que utilizarla. La comunión constante nos habla de que nosotros tenemos que tener una relación con Dios todos los días. No nos cansemos de buscar a Dios. Porque por más que vos digas, sí, ha ido hoy domingo, mañana lunes descanso, no voy a leer nada porque ya esto ayer domingo, por hoy digo no. Entonces por ahí nosotros nos creemos que ya es suficiente que vengamos un fin de semana para tirar toda la semana con eso que hemos escuchado el domingo. No, al contrario, más tengo que buscar, tengo que ser más constante. Mira, Juan 13, 6, del 6 al 10, volvemos a los pasajes, dice así: entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto es lo que el Señor quería hacernos entender. Tenemos que estar limpios para la obra de Dios. La comunión constante va a hacer que vos estés limpio para servir a Dios y para estar en su obra. Mira, necesitamos estar limpios para tener parte en la obra de Dios, porque Dios no va a utilizar utensilios sucios, sino limpios. Vamos a leer 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Si vos quieres servir a Dios, tienes que estar limpio. Si vos quieres tener parte en la obra de Dios, tienes que estar limpio. Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad. Tienes que acudir a Dios en oración, pedir que te limpie, que te saque de ese lugar o de esas cosas o de lo que piensas o de lo que haces. Si estás haciendo cosas que no agradan a Dios, tienes que salir de ahí. Tienes que dejar de hacer eso, tienes que dejar de pensar en eso, tienes que dejar de lado eso para que Dios te utilice y seas parte en la obra de Él. El Señor Jesús sabía qué discípulos tenía enfrente. Y cuando Pedro le dice, no me vas a lavar los pies a mí, porque él entendía de que estaba frente a Dios, ¿cómo Dios me va a lavar los pies a mí? Decía Pedro. Entonces el Señor le quería hacer entender algo, de que hay amor más grande, por más que Él sea el mismo Dios. Cosa que luego Pedro, ese amor lo lleve a otros. Esto quería que Pedro entienda. Y quería que también entendamos de que nosotros tenemos que estar limpios. Y ahí dice, aunque no todos están limpios, decía él ahí. Y él lo decía justamente por Judas, que no estaba limpio en ese momento. Nosotros para tener parte en la obra del Señor tenemos que estar limpios, pero también necesitamos estar limpios para ser útiles en la obra del Señor. Vos quieres ser útil, yo quiero ser útil, tengo que estar limpio. Y ahí el versículo que está en 2 Timoteo 2, 20 y 21. 2 Timoteo 2, 20 y 21. ¿Qué dice? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si vos quieres tener esa parte en el reino de Dios y que Dios te utilice, y si yo quiero que Dios me utilice a mí, tengo que estar limpio. Tengo que estar limpio.
Y sabes de qué te estoy hablando. Porque vos y yo, por más que por ahí no hagamos cosas malas con nuestro cuerpo, por ahí un mal pensamiento, una mala actitud, una mala contestación, muchas veces eso nos lleva a estar mal. Pero yo no voy a los boliches, pero yo no tomo, pero yo no hago esto. Pero los pensamientos que tienes muchas veces te alejan del Señor y están sucios. Entonces Dios quiere que mis pensamientos y mi vida esté limpia para que Él me utilice. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Quiere que sigamos adelante en el camino, que no nos detengamos, pero que estemos limpios. No por querer hacer la obra de Dios vamos a hacer las cosas así nomás. Muchas veces no pensamos y nos mandamos de cabeza sin entender el costo que implica eso. El costo de servir a Dios no es así nomás. No es como un trabajo que tengas que hacer. No es lo mismo. Yo no transpiro así cuando voy a trabajar. Porque no es lo mismo servir a Dios que ir a un trabajo. ¿Sí? Mira, necesitamos estar limpios. Tengo que seguir el camino con una constante comunión, sin detenerme. Porque si yo detengo la comunión con Dios, el camino se me va a hacer más difícil de transitarlo. Los obstáculos que vengan por delante en el camino, sin comunión con Dios, los voy a ver como gigantes. Voy a ver un pozo de 700 metros, voy a ver una montaña de tantos metros para pasar. Pero con una comunión constante, ese pocito va a ser chiquito, esa montaña va a ser chiquitita, los valles de sombra van a ser nada. ¿Sí? Con una comunión constante. Vamos por la cuarta, ¿verdad? Cuarta arma. Vamos, la cuarta arma es el ejemplo. Qué difícil esto para la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás. Y ahí está por ahí la dificultad, porque muchas veces en diferentes ámbitos no somos ejemplo. Tal vez en iglesia sí nos ven, qué bueno, mira, che, qué bien. Pero por ahí allá, en una cancha de fútbol, dejamos, metemos la pata. O en el trabajo, o en la familia, o con mis amigos. Entonces, tenemos que ser ejemplo a donde estemos. Y es muy difícil porque muchas veces no hemos salido orando. Y ahí está el problema. Vas y te encuentras con una situación y al no haber salido de tu casa con oración, y el problema se torna dificilísimo porque empiezas a contestar con tus emociones o tu reacción va a ser de acuerdo a lo emocional. Y no vas a pensar nunca en cómo contestar o cómo dirigirte ante una situación. Mira, el ejemplo, Juan 13, del 12 al 15, Él ha dejado ejemplo. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo al Señor y el maestro le he lavado los pies, vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En la obra de Dios somos todos siervos. Yo no puedo estar compitiendo contra otro dentro de la iglesia o con otra iglesia, porque la otra iglesia también sirve a Dios. Entonces yo no puedo estar compitiendo en qué hace la otra iglesia. No, vamos a hacer esto, nosotros mejor, invitamos aquí, hacemos esto. No, no se trata de eso. Dios quiere que nos lavemos los pies los unos a los otros. No quiere que nosotros le ensuciemos la vida al otro. Quiere que le lavemos los pies a los otros. Esto es lo que Dios nos deja como ejemplo. Pero tengo que ser ejemplo a la hora de servir. Si yo, como siervo de Dios, no estoy siendo de ejemplo y aún estoy en el ministerio, tengo que analizar primero mi vida. Porque el ejemplo va a mostrar mucho más de lo que vos puedes llegar a decir con tus palabras. El ejemplo va a ser más llamativo en una persona que todo lo que vos puedes llegar a saber de la Biblia. Vivir con la palabra de Dios constantemente en tu vida va a ser la diferencia con respecto a las otras personas que no conocen de Dios. Mira, 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12.
pegada. Primera de Timoteo 4:12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. ¿Qué dice? Fe y ¿qué más? Y pureza. ¿Cuántas veces Dios nos reclama pureza en nuestro testimonio? Tenemos que ser de ejemplo en pureza. Pureza de pensamientos, pureza de forma de hablar, de conducirme, de andar, de relacionarme con los otros. Pureza en un mundo totalmente impuro. Y hoy aún más. Que te quieren hacer creer que está bien que veas ciertas cosas, que escuches ciertas cosas, que sos un retrasado, retrógrada, como le dicen ahora. Es un retrógrado porque te has quedado en el tiempo atrás. No se habla así, se habla de esta forma. No, Dios quiere pureza, requiere pureza de nosotros para ser de testimonio y de ejemplo a los demás. Debo ser ejemplo cumpliendo el mandato del Señor Jesús, que nos lavemos los pies los unos a los otros. Tito 2, 7 y 8. Tito 2, 7 y 8. Dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tremendo. Tenemos que ser irreprochables y eso es un costo para nosotros. ¿Sabes cuál es el costo? Doblegar la oración, doblegar el tiempo de leer la palabra, arrodillarme. ¿Hace cuánto que no te arrodillas para orar con Dios? ¿Hace cuánto tiempo no le suplicas con toda oración y ruego a Dios, postrado ante Él? Dios quiere que nosotros tengamos una comunión constante, pero que seamos ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de los creyentes. También la quinta arma es el gozo de poder servir. La quinta arma es el gozo. Tenemos que estar gozosos de poder servir a Dios. Esa es un arma que tenemos que utilizarla. El gozo. No que sea un cansancio que vengas al ministerio, no doy más, hoy no doy más. O sea, vas y le entregas el resto a Dios. En la obra de Dios vas y le entregas lo poquito. O sea, te has desgastado todo el día, has hecho todo el 100% en donde sea que hayas estado, en el trabajo, donde estabas en tu estudio o en lo que sea, y vienes a servir a Dios cansadísimo. Estás diciendo a Dios, vengo, pero estoy cansado, no voy a poder levantar una silla. No, Dios quiere que vos estés gozoso a la hora de servir y que estés al 100% sirviéndole a Él. Mira, Juan 13, 17, volvemos ahí en la última parte del relato. Dice que si nosotros sabemos estas cosas, vamos a ser bienaventurados si las hacemos. Si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, que lavemos los pies los unos a los otros, sin tener que estar pensando cuál es el costo. Déjame volver al tiempo ese de la cena. El Señor Jesús sabía lo que se venía. Escucha, Él sabía que lo estaban por maltratar, lo estaban por golpear, lo estaban por clavar en una cruz. Él sabía lo que se venía. ¿Por qué crees que oraba después de eso, salido para orar? Y oraba, iba, oraba, volvía, los encontraba durmiendo, los discípulos iba, oraba, volvía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte también? Oraba con ruego, con súplicas, si puede pasar esta copa. Él no quería pasar por eso, pero porque entendía de que el cuerpo iba a sufrir. Pero él quería hacer la voluntad del Padre. Esta era la voluntad del Padre. Pero el Señor Jesús, sabiendo todo eso, Él aún así no se había cansado. Se levantó, no siendo el mismo Dios, se puede ver que sentado en la mesa y diciendo, bueno, a ver, vos Judas o Pedro, vení, lavame los pies y lavarlos todos. No, Él se ha levantado, tomado el lugar, agarró esa toalla y ese lebrillo o baldecito, lo que sea, para lavar los pies de los discípulos. Él no pensó nunca y no estuvo en su corazón de querer ser más que sus discípulos. Al contrario, Él les mostraba que hay que ser siervos, servir y no ser servidos. Eso quería mostrar. Mira, tengo que perseverar en la palabra y no solo conocerla.
perseverar en la palabra y no solo conocerla. Porque muchas veces sí, conocemos mucho las escrituras, ¿verdad? Pero tengo que perseverar y hacer lo que las escrituras dicen. Hacer lo que Dios manda. Santiago 1:25, mira lo que dice. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No tenemos que olvidarnos lo que dice la palabra de Dios, sino tenemos que ser hacedores, de lo que dice la palabra de Dios. Si Dios me manda a que yo piense en cosas buenas, puras, santas, ¿cómo mi mente va a estar pensando en cosas sucias, obscenas y que no agradan a Dios? Vamos por el pensamiento. Si Dios me dice que me conduzca sin hablar malas palabras, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ¿cómo yo me voy a manejar con malas palabras? Si Dios me dice que yo sea ejemplo, ¿sí?, ante los demás, ¿cómo yo no voy a pensar a la hora de actuar? Bueno, todas estas cosas el Señor Jesús quería que nosotros las entendamos y que seamos de ejemplo y testimonio hacia los demás. El camino lo estamos transitando, seguimos caminando, no hay que detenerse. Por más que las circunstancias sean muy difíciles, hay que seguir, no te detengas. Tengo que perseverar en servir a los demás con alegría, con gozo, sabiendo para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Si vos entiendes que vos tienes una salvación, tienes que entender que a la hora de servir no lo estás haciendo para esa persona. Si no, el Señor Jesús hubiese dicho, pero si yo sé que este me va a traicionar, ¿cómo le voy a estar lavando los pies? Imagínate si el Señor Jesús pensaba eso. O este que duda todo lo que yo hago, mira si le voy a lavar los pies por Tomás. O este que me va a negar dentro de un par de horas, me va a negar 3 veces por Pedro, y yo le voy a lavar los pies. No, el Señor no pensó en eso. Entonces, cuando nosotros vayamos a servir, hagámoslos con gozo, con alegría. Hechos 20:35. Mira lo que dice Hechos 20:35. Dice así: en todo os he enseñado, estoy bien, ¿no?, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, más y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús lo había dejado clarito. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay que servir a los demás. Pero mira, si vuelves al primer punto, el amor verdadero. Yo debo transitar el camino por el cual andamos caminando nosotros, que es este mundo, sea en el momento de vida que te toque. Tal vez sos adolescente, joven, adulto mayor, no importa. Estamos caminando por el mismo camino, ¿sí? En este mundo lo caminamos todos juntos. Sea el camino que te toque andar, tienes que andar con el amor verdadero siempre primero. Ese amor que el Señor Jesús mostró es lo que tengo que mostrar. Segundo punto que nos decía, ¿se acuerdan? Ser humildes. Mientras transitamos en este mundo, tengo que ser humilde y ponerme en el lugar del otro. No puedo andar prejuzgando a las personas si no las conocemos. Tengo que ser humilde. Tengo que ponerme en el lugar del otro y entender de que el otro tal vez no conoce de Dios, o tal vez sí conoce de Dios, pero se equivocó. Y yo puedo estar en ese lugar también. Algún día, el que está firme, mire que no caiga, dice, ¿no?, la palabra. Algún día puedo estar en el lugar del otro. Entonces, la humildad tiene que ser constante, al igual que el amor. 3, que decía el 3, todos los días tengo que tener esta comunión, ¿sí? Tengo que utilizar estas armas, y la comunión es una arma fundamental en nuestra vida. Si no tenemos comunión, imagínate el transitar en este camino, ¿cómo va a ser? En cada prueba nos vamos a detener, días, horas, años, sin avanzar. Imagínate si por cada prueba tenemos que demorar tanto. Nunca vamos a avanzar en la vida cristiana. Número 4, ¿qué decía? Ejemplo. Transitamos en esta vida, ¿sí?, pero tenemos que demostrarlo.
ser ejemplo, para que otros puedan también imitar eso, tratar de imitar y ser como Dios quiere que seamos. No hacer las cosas para refregarle en la cara al otro, sino al contrario, ser ejemplo y decirle, mira, vení, sumate, tratemos de hacer las cosas bien juntos. No refregarle al otro diciéndole, estás haciendo mal, vos esto, aquello, no. No se trata de eso. Dios no quiere que andemos señalándonos. El que juzga justamente es Dios, no nosotros. Nosotros juzgamos lo que vemos. Dios juzga las intenciones del corazón. Número 5, el gozo de poder servir. Mientras transitamos con amor, con humildad, ¿sí?, siendo de ejemplo, también tenemos que ser gozosos a la hora de servir. Porque ¿sabes dónde se nota la diferencia que una persona tiene a Cristo? En el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? ¿Cómo puedo andar constantemente con la cara larga, siendo yo que conozco a Dios? Imagínate los de afuera, que no conocen a Dios. Y me van a decir, che, pero este va a la iglesia, mira cómo anda. Triste todos los días. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está Cristo? Entonces, caminemos en este camino que tenemos por delante, pensando de que Dios es el que va a la par nuestra y nos va tomando de la mano. Tengo que transitarlo sin parar. No puedo detenerme, no hay tiempo para detenerlo, porque los días son malos. No sabemos la hora ni el momento en el que el Señor va a venir a buscar su iglesia. Entonces, no demoremos más. Avancemos. Dejemos de lado el problema, la circunstancia, y avancemos con lo que Dios quiere que avances, que es con esa comunión constante, con tu tiempo constante con Dios. ¿Qué estamos haciendo con las personas que no conocen de Dios? ¿Estamos hablando o no estamos hablando? Transitemos este camino sin detenernos. Utilicemos las armas que Dios nos ha dejado. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre, gracias Señor. Gracias Padre porque la misericordia que nos tienes a cada uno es inmensa, Señor. Hoy estamos aquí nuevamente, hemos escuchado de tu palabra. Padre, tu palabra es precisa, Señor. Nos habla directamente a cada uno, tú nos conoces, sabes cómo venimos, de dónde venimos, quiénes somos, Señor, dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde estudiamos. Tú lo sabes todo, Señor. Sabes qué son aquellas cosas que nos cuestan en esta vida cristiana. Padre, nosotros queremos caminar esta vida cristiana sin detenernos. Sabemos que el enemigo busca constantemente derrotarnos, obstaculizarnos en este camino para que no avancemos, Señor. Él busca que nosotros tropecemos, nos caigamos y no nos levantemos, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, que tú nos fortalezcas, Señor. Que nos des la sabiduría necesaria para afrontar cada situación que nos toque vivir en este mundo, Padre. Que tú nos ayudes con humildad, buscarte constantemente en tu palabra, en oración, tener esa comunión todos los días contigo. Sabemos que esto va a ser nuestra fortaleza, Señor. Padre, ayúdanos. Queremos servirte con gozo, queremos ser siervos que sean de ejemplo, Señor. Ayúdanos a mostrar el testimonio delante de las personas, pero para glorificarte a ti, Padre. Que cada cosa que hagamos, cada paso que demos en el camino, tú nos ayudes a glorificar tu nombre en todo. Que tú te exaltes sobre todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos en esta semana que está por comenzar. Guíanos, fortalécenos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.